Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y les damos la bienvenida nuevamente a este episodio. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos escuchan, pues esperemos que esto les guste y tenemos muchos episodios más antes que este. Y si ya nos conocen, pues bueno, esperamos que este sea un episodio más que les guste, que les agrade. Que lo disfruten. Que lo disfruten mucho. Y Diana, el día de hoy vamos a hablar de... Bueno, primero, ¿cómo vienes? Antes de hablar del tema de hoy. Del tema, ¿cómo vengo? Tranquila, con algunos pendientes en mi cabeza, entonces en este momento los estoy dejando a un lado para no estresarme y para estar totalmente enfocada y centrada en el presente y en este episodio. Excelente. ¿Y tú, Mike, cómo estás? Porque si traes muchos pendientes y andas distraída, me vas a contagiar. Sí. O te voy a dar el avión así de sí, ajá, sí, ¿qué más? Ajá, sí, ya, acabamos, órale. Así es. No, me voy a enfocar, te voy a poner toda mi atención, Miguel Ángel. Bueno, excelente. Pero también tú vas a hablar mucho aquí, porque seguro tienes muy buenos ejemplos, como siempre los aportas. Muy malos ejemplos, como siempre. Okay. Así es. ¿Y tú, bueno, Mike, pues, cómo llegas? Yo llego tranquilo. Estaba un poquito estresado, estaba un poquito acelerado. Uh-huh. Porque no encontraba el micrófono para grabar. y Oye, aquí, ¿y no estás desvelado? No, fíjate que eso no, casi no. ¿Ahora no tuviste fiesta en casa? No, o sea, fiesta sí. virtual, pues, para que no se enojen todos. Nada más tuve aquí una cena con mi novia, estuvimos muy a gusto y saqué la guitarra un rato, estuvimos escuchando música, pero nos dormimos temprano, más o menos. Bueno. Y dormí todas mis horas. Pero fíjate que no encontraba el micrófono para grabar. Uh-huh. Y entonces pues me empecé a poner nervioso, me empecé a estresar, me empecé a poner así un poco de malas. Y pues resulta que pues que mi novia también pues se puso como en ese canal conmigo de a ver dónde está, o sea, como en ese sentido de urgencia de tratar de resolver algo, y ella me dijo, bueno, a ver, ¿dónde está? Yo te ayudo, y entonces me empezó a ayudar, y entonces como que su emoción también digamos terminó muy parecida a la mía. Mi estado emocional la contagió. Y no estaba planeado, obviamente, no estaba planeado perder un micrófono. Ya después lo encontré. Pero precisamente es muy relevante para el tema de hoy, Diana, que las emociones son contagiosas. ¿Okay? Las emociones son contagiosas. ¿Te ha pasado a ti que buscas la compañía de una persona porque te hace sentir bien? O tal vez, no sé, vas a una reunión o una fiesta y sabes que va a ir una persona que hace chistes, que hace muchas bromas y que es muy divertido estar con esa persona, y entonces te da gusto y como que esperas a lo mejor esa convivencia hasta te con alegras, esa persona. ¿no? Cuando la persona llega así de, ya llegó. Ajá, o dice, oye, va a ir fulanito. Ay, qué bueno, ¿no? Me cae muy bien. O también puede pasar lo contrario, ¿no? Que evitas estar cerca de alguien y te dicen, va a ir esta persona fulanita, va a ir... Ay, mejor no voy. Así es. Fíjate que ayer alguien me contaba que tiene un amigo de sus grupos de amigos, ¿no? El amigo de un amigo, uh-huh, que le cae muy bien. Dice, me cae muy bien, es muy, muy gracioso, es muy, no sé, es muy agradable, una persona muy agradable. Dice, pero una vez fui a una reunión en donde fue también su esposa y su esposa estaba de mal humor, parecía que estuviera de mal humor todo el tiempo. Y entonces él no interactuó como siempre, o sea, como que no es el mismo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, así pasa, ¿no? Que a veces hay personas que a lo mejor te ponen de mal humor, ¿no? O personas que te ponen de buen humor. Y es que las emociones son contagiosas y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, de por qué, ¿no? ¿Qué hacer cuando nos contagian de una emoción? Cuando nos damos cuenta que a lo mejor nos contagian de una emoción que no nos gusta. Porque, ¿qué hacemos cuando nos contagian de la alegría? Pues a lo mejor no hay mucho que hacer sino disfrutarlo. Y reímos y ya. Exacto, ¿no? Pero si nos contagian a lo mejor de enojo, de tristeza constantemente, etcétera, ¿qué hacer, no? Y también tratar de pues no estigmatizar esto, porque si nos contagian de alguna emoción de estas que consideramos que no es positiva, ¿no? Entre comillas, que ya hemos hablado aquí de que pues no hay que ponerle esa etiqueta a las emociones hablando de positivo o negativo porque tienen su función.
pero que a veces hay un por qué y un para qué me pongo triste cuando se pone triste alguien y que no necesariamente eso es malo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ese es el tema de hoy, Diana. Si es que sí te parece. Las emociones son contagiosas. Perfecto, me agrada. Bueno, como las enfermedades, como el coronavirus. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, pues ya regresamos ahora sí, Mike, para empezar a hablar de lleno de que las emociones son contagiosas. Y primero, para que sepas y para que te cultives, te voy a decir cuál es el significado de contagio, ¿ok? Muy Porque bien. si decimos que las emociones son contagiosas, bueno, ¿qué significa contagiarse? Oye, porque contagiar de seguro dice acción y efecto de contagiarse, ¿no? Algo así, ¿no? Ves que hay unas que Sí. parece que te dejan en lo mismo. Pero a ver, dinos. Pero fíjate que la definición tal cual de diccionario dice transmitir una enfermedad a alguien. O sea, Ajá. habla específicamente de enfermedad, ¿no? Sí. Pero pues nosotros lo estamos usando en un sentido diferente al decir que nos contagiamos de las emociones, que las emociones son contagiosas y definitivamente no creo en mi definición que una emoción sea una enfermedad. Pero bueno, así viene la definición. Transmitir, quitémosle una enfermedad, ¿no? Transmitir algo a alguien. Algo a alguien. Claro, porque es en sentido figurado cuando hablamos de, no sé, de transmitir una emoción, ¿no? Uh-huh. Claro. Y Diana, a ver, ¿tú qué contagias a la gente? ¿Qué crees que contagias a la gente? Ay, yo creo que contagio aburrimiento. Amargura, nada, no es cierto. Amargura, No. tristeza y soledad. No, fíjate que, bueno, me lo ha hecho ver mi esposo, que soy diferente dependiendo del contexto. Entonces creo que dependiendo del contexto, pues contagio diferentes cosas, ¿no? A lo mejor con mis amigos, con las personas más cercanas, pues soy como más platicadora, hago chistes o bromas, o como se dice aquí en México, echo carrilla, que es como una broma, o un bullying sano. Sano, ajá. Bueno, para quienes pues nos escuchan fuera de México, pues echar carrilla es lo que Diana hace siempre conmigo, que siempre está encima de mí y con Que sus son bromas y bromas, todo. que es un bullying sano, es molestar, pero en sentido así divertido, ¿no? Sin bullying Sí. no hay amistad, Mike. Por eso. ¿no? Oye, sin bullying no hay visto. Oye, fíjate que algo que nos han dicho las personas en los comentarios, hemos recibido comentarios muy agradables y de verdad que les agradecemos Sí. mucho, porque cuando nos dan esos comentarios nos contagian, ¿no? De alegría, nos contagian de gratitud, nos contagian. Y también, pues algo de lo que nos han expresado es que les gusta, que es agradable para ustedes el podcast, los episodios, etcétera. También de repente pues sí nos han hecho a lo mejor algún comentario de algún área de oportunidad que tenemos de algo que no les pareció tanto en algún episodio. Entonces, esos comentarios probablemente traigan una carga emocional y nos generan a nosotros también alguna emoción, generalmente de alegría, ¿no? Muy por encima Sí. de... Pero Entonces, también, dime. No. Te termina lo que ibas a decir. No, te quería preguntar, Diana, cuando tú estás en tus clases de Strong Fitness, cuando tú eres la que está al frente, bueno, ahorita de manera Sí. virtual tal vez, ¿qué crees que contagies a la gente? Ahí, la verdad, sí soy otra yo. No, sale otra faceta de mi personalidad y yo pienso que contagio energía, motivación, fuerza, alegría, pasión. Sí creo que ahí contagio este tipo de emociones a las alumnas, aunque sea a través de la cámara, ¿no? De la computadora. Claro. Diana, en el episodio pasado, el 96, hablamos de ¿hace cuánto no te ríes? ¿No? Era Sí. el tema, el título del episodio. Y yo en la descripción del episodio he compartido el enlace, si a lo mejor escucharon el episodio pero no vieron que en la descripción venía una dirección, es de un video en donde están, y que lo mencioné en ese episodio, están como en un tren o en Sí. un vagón del metro, y se está riendo una persona y luego empieza a contagiar a los demás y de repente ya los que están bien lejos se están riendo y había por ahí uno que estaba como con su carota así toda
como dicen, caras largas, ¿no? Pero que terminan riéndose también. Entonces, un ejemplo de algo muy contagioso es la risa. La risa suele ser contagiosa y bueno, si no han visto este video, les invito a que lo vean. Yo siempre me pone de buen humor leerlo, me contagia de bueno. Justamente pusiste el link en la página de expresaremociones.com en el capítulo 96. Sí, así es. Entonces, los invito a ver eso. Es algo que me contagia de muy buen humor siempre. Entonces, pues creo que es un maravilloso ejemplo de que las emociones son contagiosas, ¿no? Esa emoción de alegría, de estar divertido. ¿Será que la risa y la alegría será de las emociones que más fácilmente se contagian? No, yo creo que el miedo, ¿no? Exacto, sí, exacto. El miedo también se contagia muy fácil y de hecho ahorita en el contexto que estamos viendo, Diana, que estamos viviendo actualmente con lo del coronavirus, el COVID-19, todo esto, pues se ha contagiado mucho miedo, se ha transmitido mucho miedo a través como de diferentes medios, de diferentes formas. Pongo una noticia fatalista, o sea, según cómo presente las cifras, según cómo presente la información, es la forma en cómo voy a influir en cómo se siente alguien. Que de hecho esto es algo que aprovechan pues los medios de comunicación, las noticias, los noticieros, por ejemplo. Sobre todo, a veces cuando son enfocados a lo mejor en el lado negativo de algo, los encabezados que ponen, que a veces la información que ponen en los encabezados es muy sesgada, pero busca que te provoque una emoción para que entonces quieras entrar a leer la nota y bueno, pues te expongan a la publicidad de la cual pues hacen dinero y todo esto. Pero muchas veces está diseñado para que te provoque una emoción y después, bueno, lo que lees pues te puede provocar otras emociones. Pero así de contagioso es. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el miedo es una de las emociones que más se contagian, pero también, afortunadamente, la alegría y la risa, creo yo también. Un ejemplo, vean este video del tren o busquen en Google así como ataques de risa y hay muchísimos. Yo hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero cuando grabamos el episodio de la semana pasada, me puse a buscar más para buscar este video del tren que les digo y cómo me pone de buen humor ver videos de gente riéndose mucho me contagia de buen humor, ¿no? Después de que mencionaste lo del video, te digo que del tren, fui a la liga que estaba en la página y también me puse a verlo porque también quería contagiarme de ese buen humor, de esa risa, pero justo te lo platiqué, me pasó algo muy curioso, empecé a verlo. Y sí empecé a reírme con lo que estaba sucediendo, con las risas, porque no entendía por qué se estaban riendo, pero me estaba dando risa. Pero en algún momento empecé a llorar. Digo, eso ya es otro tema de mis demonios internos, pero fue muy curioso y dije, ¿por qué ante un video de risa, donde me está dando risa, de repente sale el llanto? Pero bueno, eso ya será otro tema. Pero sí, lo primero que me dio fue risa y me empecé a divertir con ese video. Claro, no, y a lo mejor la risa es la puerta para otras emociones que andan por ahí. ¿No? Escondidas. Pero bueno, te reíste al menos o al menos sonríes, ¿no? O sea, sí te contagia, aunque después te vayas por otro lado. Pero sí, al principio sí me empecé a reír. Estaba cómico. Y sí, claro, como dices, se contagian fácilmente las emociones. Y más cuando ya empieza a ser un grupo, inconscientemente yo creo que la energía se une a la energía de ese grupo, es decir, a la emoción, porque recordemos que las emociones son energías en movimiento. Así es. Mi emoción se une a la emoción del grupo, es decir, empieza a ser tan fuerte que yo también, como si fuera un imán, empiezo a adecuarme o a sentir lo que está sintiendo ese grupo y pues es ahí cuando la emoción se contagia, aunque cuando lo pienso digo, ¿por qué me estoy riendo? No sé ni siquiera por qué se están riendo, pero me da risa. Claro, y exacto, ese es un punto importante, que en este video, en este ejemplo, que es uno de muchos, ¿no? Que pueden ahí ver gente riéndose en colectivo, pues no saben ni de qué se están riendo, porque están ellos cada quien en lo suyo y luego llega a una parada del tren o el metro y se sube alguien más y veo que se están riendo y empieza a sonreír primero y luego termina riéndose también. Entonces ni siquiera, no sé ni de qué me río, es la emoción, no es la razón de la emoción. O sea, eso ni lo sé, es la emoción de la alegría, de la risa, ¿no? Totalmente. ¿Qué más, Mike? Cuéntanos. Bueno, pues ejemplos podemos poner muchos. Por ejemplo, las películas. Y fíjate que a mí me estaba pasando algo. Estamos viendo una serie que se llama This Is Us.
¿no? Así somos. Pues de tres hermanos que nacieron el mismo día, ¿no? Tres. Okay. ¿Cómo se les llama esos? ¿Trillizos? Como trillizos, sí, exacto. Con alguna variante ahí interesante. Pero bueno, el tema es de que, pues es como aquí es muy interesante, pero hay drama en esa serie. Y entonces hay algunos momentos muy tristes y lo estaba viendo con mi novia. Y los dos, así, vemos algunas escenas y los dos sentimos, o sea, nos mueve algo por dentro, nos contagia emociones como la tristeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue, de hecho, lo que me inspiró a este episodio de las enfermedades son contagiosas. Las emociones, no las enfermedades. las emociones. No, las enfermedades también son contagiosas, algunas. Bueno, exacto, que las emociones son contagiosas. Porque empecé a sentir, o sea, esa emoción y bueno, no voy a contar así para que el que tenga curiosidad de ver esta serie no se la voy a echar a perder, pero bueno, hay una escena con pues que están recordando a su padre, ¿no? Unas personas. Entonces eso me hizo pensar también en mis padres, ¿no? Pensar en lo que han hecho por mí. O sea, me contagié de esa emoción viendo lo que pasaba en la pantalla, pero después eso me enganchó también con emociones mías propias, con experiencias propias, cosas con las que me podía relacionar. Y me entró como esa, un poquito, pues no sé, me puse sensible, ¿no? Y entonces pensaba y me sentía agradecido, o sea, sentía muchas emociones diferentes, no eran ya necesariamente tristeza, a lo mejor me pasó un poquito como contigo con la risa, pero que se fue hacia otro lado. Ajá. Pues lo mío también, pero fue como que a través de la tristeza y pues llegué a otro lado a través de la tristeza. Primero sentí tristeza y luego sentí otras emociones, sentí amor, sentí gratitud y otras. Entonces fue como la puerta de entrada. Y que esa es otra cosa importante de esto de contagiarnos de emociones, que a veces esas emociones al contagiarnos abren la puerta hacia otras, como lo que tú nos comentabas o lo que yo les estoy comentando ahorita. Entonces, eso me inspiró a hablar de que las emociones son contagiosas. Y yo creo que esa parte del arte, bueno, en este caso, pues, de las películas o incluso, pues, cualquier escultura, cualquier pintura, música, etcétera, pues lo que yo pienso, que es mi idea, de que lo que está tratando de hacer el autor o el artista justamente es transmitir y contagiar las emociones que está sintiendo al realizar esa obra de arte. Y entonces, si es una pieza, a lo mejor una pieza musical un tanto dramática o melancólica, pues trata a través de las notas musicales contagiar a la persona que lo escucha, ¿no? Que también pueda ser capaz de sentir esa melancolía, ¿no? Y entonces cada vez que alguien escuche esa pieza musical, pues la intención es que logre sentir esa melancolía. Y a través de esto, pues también las emociones se contagian. Claro, porque el arte, pues la única función, podríamos decir, del arte es hacer que sientas algo. Ajá. O sea, no sirve un propósito, vamos a decir, práctico, como, pues no sé, a lo mejor hablando de la ingeniería, pues bueno, tiene muchas aplicaciones, dependiendo, ¿no?, de la rama, que puede ser, no sé, cuestiones como seguridad, cuestiones como conveniencia, como, no sé, muchas cosas podríamos decir, transportarte, etcétera. O sea, podemos pensar en muchas aplicaciones o muchos propósitos que pueda tener según la rama de la ingeniería o de la ciencia, ¿no?, de cualquier tipo que podamos pensar. Pero el arte, pues su función es generar emociones. Si no genera emociones, pues es como si no estuviera ahí, ¿no? Es como si no cumpliera un propósito. Entonces, tú has ido a museos, Diana, donde hayas visto pinturas, esculturas y cuando le ves digas, wow, ¿cómo lograron esto? No sé, por ejemplo, no sé si has ido al Vaticano, a la Basílica de San Pedro o al Museo del Vaticano o al Louvre en París o bueno, no sé, el Museo Nacional de Antropología e Historia en México, qué sé yo, digo, no importa el museo, pero ¿qué pasa cuando ves una obra de arte, ya sea que está muy bien hecha, ¿no? Con por ejemplo, las obras de Miguel Ángel, ya sea que las hayas visto en vivo o las hayas visto de lejos, cuando empiezas a apreciar ciertas cosas, ciertos detalles, ¿qué produce en ti?
Pues sí hay unas que totalmente me llegan, me impresionan. Por ejemplo, hay una pintura que recuerdo mucho, que la vi justamente en Louvre, que es la Coronación de Napoleón. No recuerdo quién la pintó, pero es un cuadro muy grande. Yo la primera vez que lo vi me impresionó. Y al día de hoy me sigue fascinando, me genera fascinación, me genera curiosidad de cómo habría sido estar en esa época o estar en ese momento. Entonces sí me llega a generar ciertas emociones de curiosidad, de fascinación, de interés, me impresiona porque el cuadro es muy, muy, muy grande. Entonces, pues sí despierta en mí este tipo de emociones. Entonces, las emociones que pueden ser como, a lo mejor desde la emoción de admirar algo muy, muy bien hecho, ¿no? O a lo mejor también emociones como sentirse impactado por lo que quiso transmitir el autor de la obra. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la casa de mis abuelos, por parte de mi mamá, tenían un cuadro que estaba como, haz de cuenta, como un atardecer, pero un atardecer donde está el cielo nublado y está en la playa. O sea, el cuadro está ubicado como que las nubes son grises, entra un poco de luz, como un poquito a lo mejor amarillenta, pero está en una playa y el mar o las olas están muy, muy, muy intensas, ¿no? Como decimos aquí, el mar está picado y entonces se ven como las olas muy violentas ahí. Eso a mí, de niño, yo lo veía y me impresionaba, me sentía así como guau, o sea, me gustaba mucho, pero aparte me hacía sentir como, a lo mejor como pequeño, como si fuera un poquito, ¿cómo decirlo? Como impotente ante el poder de la naturaleza. Y eso en un cuadro que estaba ahí. Entonces, yo no sé si la intención del autor era esa o no, pero a mí me transmitió una emoción con lo que plasmó ahí. Y hablando, por ejemplo, tú hablabas de la música hace rato, ponías de ejemplo. Sí. Incluso la música, por ejemplo, para componer una pieza triste, pues se usa alguna escala apropiada para eso, ¿no? Por ejemplo, una escala menor, ¿no? Acordes menores, o si es alegre, pues acordes mayores. O sea, hay como ciertos tipos de acordes que tienen como, vamos a decirlo así, como cierto color, ¿no? Cierta matiz, emoción implícita. ¿No? Exacto, ¿no? Ajá, implícita, que según cómo los combinas, pues vas a generar o vas a producir una melodía que puede inducir a la tristeza o puede inducir a la alegría. Y de hecho, yo... que termina y ahorita doy un ejemplo. Hace algunos meses me encontré con una canción que se llama Careless Whisper de Wham, ¿no? De ¿cómo se llama? George Michael. Que bueno, es una canción muy, muy conocida. Empieza con el saxofón, ¿no? Careless Whisper o... Bueno, no sé en español cómo lo podríamos traducir. Susurro. Descuidado. ¿No? Entonces, que es una canción, pues, triste. Entonces, tiene así acordes como menores. O sea, está en una escala menor. Y alguien, pues, por medio de la computadora, la convierte exactamente la misma canción, pero con acordes en la escala mayor. Entonces se oye como si fuera una canción alegre, una canción que ya estamos muy acostumbrados a escucharla como una canción triste, de arrepentimiento, porque perdió una persona por un descuido, ¿no? Entonces, es muy chistoso escuchar una canción que sabes que es triste, que siempre ha tenido ese humor, esa emoción implícita en sus acordes, porque le transforman los acordes y dices que es la misma, pero como que en un tono alegre y se oye muy raro, muy chistoso. Pero o sea, ese es el poder de los acordes y de la música cuando los combinas de cierta forma para lograr un efecto u otro. Entonces, eso lo puedes hacer con toda la intención y lo que haces es contagias una emoción, precisamente, contagias una emoción. ¿Qué ibas a decir, Diana? Sí, ahorita justo que estábamos hablando de la música, yo me acuerdo cuando estaba tomando el diplomado de danza, de facilitación de danza en grupos. Había un ejercicio que nos pusieron, cada uno de nosotros tenía que elegir una canción que fuera importante para nosotros. Y entonces el ejercicio se trataba de que ponían esa canción y, por ejemplo, ponían mi canción y yo la tenía que bailar, pero todos los demás compañeros tenían que imitarme, es decir, tenían que
hacer los mismos movimientos, tenían que tratar de seguir los mismos movimientos que yo hacía al bailar esa canción. ¿Para qué? Para lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba bailando, lo que yo estaba moviendo adentro de mí al escuchar esa canción, que ellos también lo sintieran, que ellos también a través de imitar los movimientos se pudieran contagiar de la emoción que yo sentía al escuchar esa canción. Entonces fue un ejercicio bastante interesante porque así fue con cada uno y fue a través de imitar los movimientos de los demás compañeros en determinada canción, podíamos verdaderamente contagiarnos o lograr sentir la emoción o la experiencia que esa otra persona vivía al escuchar esa canción. Entonces todos sabíamos que con esa canción pues se sentía triste y con esa canción sentía nostalgia y con esta sentía impotencia y con esta sentía miedo a través justamente de imitar los movimientos de la otra persona. Entonces fue un ejercicio muy interesante donde todos nos contagiamos de las emociones de todos a través de la música. Claro, y la música y como dices también los movimientos, ¿no? Porque a lo mejor si tus movimientos hubieran sido diferentes, pues eso también sí, hubiera otra podido historia. influir. Exacto. Entonces, y hablamos también de música en el episodio 8 y en el episodio 10, ¿no? Y pusimos algunos ejemplos, algunos pedazos de canciones Ajá. que te pueden provocar una u otra emoción, ¿no? Pero bueno, Diana, vámonos a un corte y regresamos en un momento. De acuerdo. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Muy bien, Diana. Pues ya estamos de regreso con este tema del día de hoy, que es las emociones son contagiosas. Estamos poniendo ejemplos en la música, en el arte, el ejemplo de la risa en el tren y bueno, varios otros, de cómo nos pueden provocar una emoción al estar, no sé, al haber transmitido algo a través de una obra, ¿no? De diferentes formas, y cómo eso se transforma en una emoción en nosotros mismos o detona emociones que están en nosotros mismos, ¿no? Hablábamos de películas, incluso por ejemplo fotografías también, ¿no? Ves una fotografía y una fotografía te puede provocar algo, o la música, ¿no? Que ya ponemos ese ejemplo, el arte, la danza, incluso ¿sabes qué? Ahorita me estaba acordando cuando dabas tu ejemplo de cuando nos invitaste a esta sesión donde tú dabas como a mi tu graduación, que nos pusiste a bailar y todo, también provocó muchas emociones la música, lo que estaba transmitiendo, pero también ver a los demás bailar. Y tú decías, por ejemplo, no sé, tú nos ibas dando como las instrucciones que siguiéramos y que nos moviéramos como si estuviéramos sintiendo algo, como si estuviéramos volando, como si, qué sé yo. Y entonces todo esto pues hacía que se provocaran emociones, pero también había me acuerdo en esta sesión nos pusiste como que viéramos de frente a alguien, como que hubiera un poco de este diálogo, pero con el baile, y eso me provocó algo. O sea, es como que ver la expresión de esta persona y también esta persona al ver mi expresión, y creo que así más o menos lo comentamos al final de la sesión cuando nos preguntaste y todo. Entonces, definitivamente algo nos pasa. O sea, a mí algo me pasó por lo que veía de las demás personas, y a las personas también algo les pasó por lo que veían un poco en mí y en los demás. Entonces, bueno, pues... Es que es imponente. Ver a alguien a los ojos es claro, imponente. sí. Y a eso añádele la música y añádele el movimiento, puede ser intimidante. Sí, claro, sí. Fíjate, yo ahorita me estoy acordando de otro ejemplo. Cuando tomé la certificación en coaching, estábamos pues me parece que esto fue en Bogotá, en una sesión con una compañera a la que quiero mucho, Zoraida, le mando un abrazo. Estábamos en un ejercicio que consistía en ponernos frente a frente
y solo vernos a los ojos. Podías parpadear, no importaba, pero vernos a los ojos, ¿no? Algo que también se conoce en inglés, tiene un término que es eye gazing. En inglés tienen término para todo, ¿no? Pero bueno, es eye gazing, es como, bueno, como mirarte, ¿no? O sea, como estar viendo hacia los ojos de alguien. Y entonces el ejercicio consistía en ponernos así de frente, vernos a los ojos, poner la mano izquierda de cada quien con la palma viendo hacia arriba y la mano derecha encima de la mano izquierda del otro. Es decir, la mano izquierda viendo hacia arriba de una persona y la mano derecha de la otra persona estaba justo arriba, pero a unos centímetros. Y así con las dos manos. Entonces, y comenzar a vernos. Así, simplemente vernos. Y llegaba un momento en que pareciera que estábamos platicando. Y parecía que, o sea, yo, al menos en mis pensamientos, es como si le hiciera preguntas. O sea, si yo viera que le estaba pasando algo a mi compañera. Y entonces yo le preguntaba, pero le preguntaba así con el pensamiento, con mi intención, qué sé yo, ¿qué necesitas? Y yo veía que en sus ojos necesitaba algo. Y entonces le preguntaba qué necesitas y le trataba de decir también sin movernos ni nada, simplemente viéndonos a los ojos. Y yo le decía, pues aquí estoy, ¿no? Lo que necesites, aquí estoy. Y entonces cuando pasa eso, porque ya después lo platicamos, qué es lo que cada quien estaba pensando, ella pues también, o sea, también lloró, ¿no? O sea, hubo lágrimas y yo también. Entonces fue un momento muy poderoso, muy fuerte, en donde yo sentía que tenía una conexión muy especial con esta persona y era un momento completamente emocional. O sea, más allá de lo que estuviera pensando que la otra persona decía o hacía, es lo que sentía y las emociones que me provocaba el estarla viendo a los ojos, que dicen que son la ventana al alma, ¿no? Entonces era un ejercicio muy poderoso y después en nuestras reflexiones nos dimos cuenta que pareciera que estábamos en el mismo, que realmente estábamos entendiendo lo que el otro decía y lo que el otro necesitaba, ¿no? Entonces fue muy, muy poderoso, una de las experiencias mejores que he vivido. Pero bueno, entonces hablando de contagios, Diana, ¿de qué nos contagiamos, no? O sea, ¿de quién nos contagiamos cuando hablamos de emociones? Porque pues vamos por la calle caminando y no quiere decir que, ay, ya me contagió esa persona y ya me contagió, y entonces me la vivo viviendo las emociones de los demás porque me los voy cruzando por la calle. Pues no es así necesariamente, ¿no? Generalmente nos contagiamos de las personas que son más expresivas, de las personas que tienen como más esta energía, las personas que, vamos a decir, hacen más ruido, ¿no? Un poquito en sentido figurado, bueno, en sentido figurado y en sentido literal, que hacen más ruido, sí, que dicen más, que se mueven más, por ejemplo, con el cuerpo, que su lenguaje corporal y su lenguaje verbal es más, está más presente o es más fuerte, ¿no? Son personas de las que solemos contagiarnos más. Las personas que son más tímidas, más reservadas, más calladas, pues generalmente no nos contagiamos tanto de lo que, o sea, es como si no pudiéramos entrar en ese mundo, ¿no? De esas personas, y entonces pues no sabemos qué están sintiendo y entonces no podemos sentir con ellas. Pero ¿qué pasa con esas personas que son más expresivas? Se están abriendo y se están mostrando más, y cuando se muestran más... Y ahí yo tengo un ejemplo, Mike. Ahorita ¿sí? Que termines, un ejemplo ahí. Uh-huh. Y sí, y cuando se abren, entonces es como si nos permitieran ver un poco su mundo, y entonces cuando podemos ver un poco dentro del mundo de la otra persona, es cuando, y hablo del mundo interior, como del mundo emocional, es cuando entonces nos podemos contagiar más fácil. Pero a ver, dime. De esto de las personas expresivas me viene, pues, a mi cabeza mi cuñada. Tú la conoces, ¿no? Entonces, claro, sí, pues sí, súper expresiva. Es una persona muy expresiva, o sea, muy, muy expresiva, muy elocuente, con una voz inconfundible, pero sí, justamente, pues siempre que va a una reunión, pues contagia a las demás personas con emociones de bienestar, con alegría, risas. Entonces sí es una persona que si ves que llega a una fiesta, dices, ¡ay, ya llegó!, ¿no? O va a ir, qué bueno que va a ir, es muy alegre, ¿no? Siempre es como el adjetivo, es que es muy alegre, sí, platica claro. Mucho, ¿y sí? Sí platica mucho. No, y yo recuerdo, o sea, digo, lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Bueno, no sé cuántas, pero algunas cuantas ocasiones, que hemos podido convivir, pero yo me acuerdo una en particular de que estábamos en la casa de tus papás, hiciste una reunión, ¿no? De Navidad.
Y ahí estábamos como sí. bueno, cómo me reía esa vez con lo que ella decía, lo que contábamos y luego lo que otro respondía. Entonces, sí, definitivamente. O sea, es como, fíjate que cuando yo estoy con personas, y ese día yo sentí también que era muy alegre, ¿no? O sea, que estaba como, diciendo muchos chistes, muchas bromas y la gente riéndose. ¿Tú? Ajá. Sí, pues es que dijiste que tu objetivo era hacer Sí. feliz a la gente. Exacto, pero a lo que voy con esto es que estaba con personas que estaban así también. Es como que entre todos nos alimentábamos, nos dábamos esa energía y estábamos muy alegres. Porque yo mismo, en otra circunstancia, con otras personas que a lo mejor no, y una de esas personas que detonaron esto, pues era tu cuñada, ¿no? Sí. Pero cuando yo estoy a lo mejor con otras personas que no tienen eso, pues no me sale esa otra parte de mí. Entonces es como en esa parte, pues ella me contagió un poco, los demás, pero ella fue, yo creo que de la que más me contagiaron. Entonces, Sí. Entonces se hace como, pues más grande, ¿no? Es como que esa energía se multiplica. Entonces, bueno, hablábamos de quién nos contagiamos, Diana. Nos contagiamos de esas personas expresivas y bueno, ya pusiste ahí un ejemplo. También de las personas que nos solemos contagiar son de los líderes. También porque los líderes suelen tener y mostrar más energía. Por eso son líderes, por eso son vistos, por eso están ahí. Pero no solo los líderes de facto, ¿no? Sino los líderes, o no solo los líderes, más bien quiero decir los líderes, vamos a decir que líderes natos, ¿no? Sino los líderes que son colocados ahí por una cuestión a lo mejor laboral. A lo mejor llegaron a ese trabajo antes que tú. Y entonces, pues por tiempo, por lo que sea, les tocó subir sin que necesariamente tengan pues habilidades de liderazgo, porque no todos los que son jefes son líderes. O tengan desarrollada su inteligencia emocional, entonces pues van a contagiar lo que traigan. Exactamente, lo que traigan. Entonces eso también tiene que ver mucho con las figuras de autoridad, de las cuales hablamos en el episodio 76. Y ahí hablamos un poco más de esto, ¿no? O sea, como ponemos más ejemplos y todo. Pero figuras de autoridad como precisamente jefes, padres, líderes, etcétera, son personas que con quienes tenemos más apertura para recibir y para contagiarnos de emociones. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero si ya sea tu papá o tu mamá, a lo mejor cuando estabas con ellos, cuando eras pequeña o vivías con ellos, o incluso mucha gente ya, pues muchos años después, que a lo mejor ya tiene años y años que dejaron su hogar de origen, pero que dicen, es que va a venir mi mamá y se va a dar cuenta y me va a juzgar de esto, o mi papá, es que a mi papá nada le parece, entonces voy a, no sé, o sea, ¿cómo influyen las emociones de los padres, incluso años después de ya no vivir con ellos, y nos contagian de esas emociones, ¿no? Si vienen de mal humor o si están de buen humor, porque las figuras de autoridad pues también suelen tener ese peso en cómo, pues en las emociones que nos transmiten. Entonces, claro. Esto es muy importante, por ejemplo, en el trabajo, porque la inteligencia emocional de los líderes, de los jefes, muchas veces determina la energía y los estados de ánimo de los equipos. Si son controladores, si son líderes, por ejemplo, o inseguros y dubitativos, pues eso van a transmitir también y van a transmitir ciertas emociones a su equipo de trabajo. También si son líderes que siempre están enfadados, pues entonces también a contagiar estas emociones, o si son líderes controladores, pues también en sus subordinados pues van a estar contagiando estas emociones. Si son líderes alegres, líderes que motivan a la gente, pues entonces eso es lo que van a transmitir, motivación. Y entonces es muy, muy relevante en el trabajo, en la vida profesional, que es donde yo más lo veo, ¿no? Personas que dicen, yo lo que necesito cuando llegan, por ejemplo, al diplomado de habilidades gerenciales, dice, lo que quiero es trabajar mi inteligencia emocional porque sé que ahí es un área de oportunidad, y entonces las relaciones con sus colaboradores no son a lo mejor las relaciones de mayor cercanía o comunicación, y cuando trabajan en su inteligencia emocional, entonces logran un mayor acercamiento, ¿no? Y logran resultados diferentes. Entonces aquí de esto podríamos hablar mucho, pero bueno, a lo que voy con este punto es que eso, o sea, en el ámbito profesional, pues no solo se queda a nivel de cómo lo estoy viviendo, qué emociones está sintiendo el equipo de trabajo, sino eso se transmite directamente a su desempeño y a la calidad de sus resultados y por lo tanto a la rentabilidad de las empresas y muchas otras cosas más. Entonces,
Y es que totalmente las emociones de líder, la verdad es que sí se contagian y sí se permean. De hecho, es fácil identificar. Hay veces que llegas a una empresa o con un equipo de trabajo y dices, ay, la verdad es que tienen un ambiente bien bonito, Claro, sí, bien padre, se llevan exactamente. súper bien. O, híjole, no entras y se siente bien pesado el ambiente. Y eso es desde la cabeza, porque las Sí. emociones, como dices, del líder se contagian y se permean en el resto del equipo. Si la cabeza que está contagiando emociones de estrés, de preocupación, de miedo, de agobio, pues los subordinados van a estar recibiendo esas mismas emociones. Así es, ¿no? Entonces, pues tiene una gran influencia lo que hacen estas personas. Y el contagio, que quisiera hablar un poquito como de manera muy, muy, muy breve sobre cómo ocurre este contagio. Pues bueno, en el contagio, que es como surge pues prácticamente cualquier emoción, hay un evento que es observado por la persona. En ese evento hay a partir de ese evento hay una interpretación, y esta interpretación no quiere decir que se detiene, que necesariamente la persona se detiene a analizar lo que está ocurriendo. Este es inmediato. La interpretación es a través de los modelos mentales que ya tiene ahí arraigados. Esto provoca una emoción, ¿no? Según el modelo mental que traiga, la interpretación me va a provocar una emoción. Eso provoca una reacción, ¿no? La emoción hace que yo me comporte de cierta forma y después viene un desenlace. Entonces, pues así ocurre el contagio. Yo veo algo, el evento en este caso sería la emoción que estoy observando. La interpretación, pues bueno, me engancho ahí con esa emoción de manera, vamos a decir, pues casi automática. Viene la emoción, que es replicar la emoción que estoy viendo, y mi reacción, pues bueno, va a ser acorde a esa emoción y va a haber un desenlace que puede ser, a lo mejor termino riéndome en un tren, o termino llorando al ver una película, o termino enojado porque mi jefe me gritó, ¿no? Entonces, pues sigue el mismo proceso de detonación de cualquier emoción. Pero bueno, Diana, vámonos a una breve pausa y ahorita regresamos para continuar hablando, ¿te parece? Sale, Mike. Y pues ya regresamos para este tercer y último bloque. Y hace ratito te iba a decir algo, Mike, y me dejaste con el... Sí, te lo voy a decir ahorita. Exprésalo. Con esta parte que decías del contagio, yo pienso que también tiene que ver como el número de personas, ¿no? Entre mayor sea la cantidad de personas que están en cierto evento o viendo cierto evento, pues creo que la probabilidad de contagio va a ser exponencial. Por ejemplo, me imagino, este video del tren era un cierto número de personas y se contagió la emoción de la risa, ¿no? Sí. Pero si me voy a un concierto, si me voy a un terremoto, o sea, si me voy a eventos donde hay más personas, el contagio creo que es exponencial, va a ser más rápido y mucho más fuerte. O sea, si yo equipo de trabajo de 5 personas, me puedo justamente contagiar de la emoción que tiene mi jefe el día de hoy, que es de estrés, pero a lo mejor no va a ser tan fuerte que si estoy en un concierto y de repente viene un terremoto, ¿no? O de repente algo pasa en algún lado, o cuando se empieza a dar la violencia en algún concierto y se empieza a permear, a contagiar y todo el mundo pues sale con alguna reacción violenta, ¿no? O sea, creo que también la cantidad de personas va a depender, no, va a ayudar a que el contagio sea exponencial o sea más leve, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes a qué me recuerda esto, Diana? Esto que estás comentando, cuando fue precisamente el terremoto aquí en México en 2017, en septiembre. Vimos, y ya hemos hablado, a lo mejor de esto hablamos en algún otro episodio, pero vimos a cómo la gente reaccionó de una manera solidaria impresionante, que empezaron a ayudar a recoger los escombros, pues de manera voluntaria y sin convocatoria alguna. La gente empezó a ayudarse entre sí, y también los que no podían ayudar de esa forma les permitían a las personas pasar a usar el sanitario, o a sus casas, por ejemplo, abrían las puertas de sus casas, o cocinaban, ¿no? Preparaban alimentos y los llevaban de manera gratuita a las personas que estaban ayudando o a las personas que estaban siendo rescatadas, o las personas que tenían algún medio de transporte
también ofrecían llevar a las personas de manera gratuita. Y entonces hubo una solidaridad increíble. ¿Y qué pasó? Yo veía eso, yo me conmoví mucho y me dieron ganas de ayudar desde el principio, pero me dieron más ganas de ayudar cuando vi que tanta gente lo estaba haciendo. Y entonces, bueno, de la forma que yo pude, también... ¿Y qué dijiste? Ay, si ellos sí lo hacen, yo también. Claro, dije, no me van a opacar. No, de la manera que pude hice mi contribución también. Y mucha gente lo hizo, ¿no? Y también gente que trabaja conmigo dentro de mi equipo, pues iban por ejemplo, a la Cruz Roja a empacar los alimentos, ¿no? Como hacer los paquetes de alimentos, claro, de despensas que se donaban a los damnificados. Y esto fue en la Ciudad de México y en todo el país hubo mucho apoyo. O sea, no solo en la Ciudad de México, no solo los que lo vivieron, sino los que fuimos testigos, pues buscamos ayudar en muchas ciudades del país. Entonces es un ejemplo de lo que estás diciendo. Ajá, son muchas personas y la fuerza es más grande. Claro, pero también me viene a la mente, Mike, con esto del contagio, que puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Ajá. O sea, puede ser, el contagiarme con la emoción me puede permitir a mí, pues, estar en esta empatía, lo cual hablamos en el capítulo 60, de que si yo logro contagiarme de tu emoción, pues también puedo lograr sentir lo que tú estás sintiendo y entonces comprender cómo estás tú viviendo este momento, ¿no? Y entonces ahí pues viene la empatía. Pero también, si solamente me contagio y no me hago consciente de que no es mi emoción, ¿sí me explico? Claro, o sea, de que me estoy dejando llevar por la marea, entonces ahí puede ser contraproducente, porque no simplemente estoy como un barquito sin remos dejándome llevar por emociones y que me contagien lo que quieran, pero ahí va a ser interesante entonces hacer un alto y hacerme consciente de que lo que estoy sintiendo no es mío, o sea, es a lo mejor pues del grupo en el que estoy o del jefe con el que estoy trabajando o de la situación, pero va a ser interesante hacerme consciente de cuándo sí es mi emoción lo que estoy sintiendo y cuándo simplemente me estoy dejando llevar o me estoy contagiando por lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces va a ser interesante saber si lo que estoy sintiendo es empatía y por eso sí me dejo contagiar de la emoción o me estoy dejando llevar sin hacerme consciente que esto no es mío, es de los demás. Claro, y esto, Diana, que dices nos lleva a 2 puntos. Primero, ¿para qué me contagio de emociones? O sea, ¿cuál sería la función de tener esa capacidad de contagiarme de emociones? Y la otra es que el contagio no es inevitable. O sea, hay algo que puedo hacer yo. No estoy a merced de o a la deriva, ¿no? Primero, pobre de mí, víctima del contagio, de todo lo que hay alrededor, no. Exacto, no salgo a la calle para no contagiarme de las emociones de los demás, como si fuera el virus, ¿no? Que bueno, una de las cosas que en esta época se está contagiando es el miedo, como decíamos, ¿no? Sí. Aunque también, pues, ¿por qué no contagiar esperanza? Hay personas que están contagiando esperanza. Pero bueno, ¿cuál es la función de esta capacidad de contagio? Pues uno nos permite aprender, o sea, aprender a través de las emociones. Y hablamos de emociones y aprendizaje en el episodio 3, también cómo las emociones nos predisponen al aprendizaje, pero también esa capacidad de ver si alguien está triste y yo me pongo triste, pues por ejemplo para generar lazos, ¿no? O sea, primero el aprendizaje es una función, pero también el generar lazos. Generar lazos como por ejemplo hablamos en el episodio 9 de la tristeza, que una de las funciones es precisamente como desatar o desencadenar esta compasión en los demás, que entonces eso nos une, entre otras cosas, porque hablamos de la reflexión y de muchas otras cosas, episodio 9, tristeza. Pero cuando genera lazos, ¿no? Este contagio de emociones, pues nos permite estar unidos, y unidos somos más fuertes. Como en el caso de este terremoto que hablábamos, unidos somos más fuertes. La tribu cuando está unida es más fuerte. Si pierde un miembro de la sociedad, ese miembro queda a merced de los depredadores, de los enemigos, de los elementos, y la tribu misma pues tiene un integrante menos con el cual contar para generar esta fortaleza y poder sobrevivir y poder reproducirse y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, son a lo mejor capacidades o funciones que tienen que ver mucho con vamos a decir, muy primitivas, ¿no? Muy de esta parte, digamos, más cercana a nuestra naturaleza como animales, animales racionales, pero finalmente animales. Y entonces esto también lo podemos ver. No sé si te ha pasado, ves
estás triste, si has tenido alguna mascota, un perro, y te ve triste, y el perro va y te trata de consolar. Sí. A mí yo vi, bueno, tanto me pasó que yo estaba triste y el perro también se ponía triste conmigo, como una vez mi hermano, al que le llevó 11 años, tenía 4 en ese entonces. Teníamos ahí 2 perros, uno mediano y uno pequeño. Y el perro mediano, que era pues como alguna cruza de pastor alemán con otro perro más o menos de la misma talla, mi hermano estaba llorando porque de repente no vio a mi mamá, ¿no? La perdió de vista y no la vio. Y entonces el perro fue con él y se puso a un lado y él estaba abrazado del perro y el perro no lo dejó, y a donde caminara iba con él, y entonces iba abrazado del perro y lo estaba protegiendo. Entonces también esto va más allá de seres humanos, o sea, los animales tienen esa capacidad de contagiarse de esas emociones, de sentir esta empatía y pues unirse con nosotros, ¿no? Y nosotros con ellos. Entonces eso genera lazos. Y esto pues nos hace más fuertes, que te digo que es algo que compartimos con muchas especies, ¿no? A menos que tengas gatos y te ignoren. Pero fíjate que también, O sea, No, a mí sí, también. me ha pasado que cuando yo estaba enfermo o triste, así eso me pasó, tenía una gata que cuando estaba que me ignoraba muchas veces, pero cuando me sentía triste, yo ni siquiera la llamaba, pero estaba triste, y entonces en esos días se iba a quedar conmigo y estaba ahí, no se despegaba sin que yo la hubiera buscado. Sí. Y yo sé, es que parece como si se diera cuenta, y pues sí, se da cuenta, ¿no? Y eso me pasó con esa gata, y luego llegó otra gata y yo estaba convaleciente de una enfermedad y estuvo conmigo todos También. esos días, y ya después me ignoró y se fue como hacen los gatos, pero yo ya estaba bien, normalmente. yo ya estaba bien, ya no lo necesitaba, ¿no? Entonces, Oye, Mike, pues también. Uh-huh. ¿y qué pasa cuando tú eres la fuente de contagio de emociones negativas? Yo no soy la fuente de contagio de emociones negativas. Diana, Bueno, que o te sea, quede muy poniendo claro. un ejemplo así, una Claro. suposición imaginaria, Un supositorio. Un supositorio. Una suposición. Claro, sí, no, y eso es muy cierto. A veces cuando Y la es que a fuente veces de eres la fuente de contagio, contagio de emociones negativas y no lo sabes, ¿eh? y no, exactamente, sí, claro, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo dices, seguramente yo así soy cuando estoy de mal humor, o que es de esas veces que ni yo me aguanto, ¿no? A lo mejor eso le transmito a las personas que están a mi alrededor. En esta cuarentena, pues, ¿a quién? Pues a mi novia, ¿no? No hay más. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando uno mismo es la fuente de emociones negativas, de contagio de emociones negativas, pues estamos ayudando a crear relaciones disfuncionales, ¿no? Nos empezamos a separar, empieza a haber confrontación, empieza a haber roces, mal humor, etcétera. Y otra cosa que puede pasar es que como todos buscamos evitar el sufrimiento, ¿no? Pues tendemos también a buscar emociones agradables y a rodearnos de gente así. Entonces, cuando tenemos esa opción de rodearnos de gente así, pues tal vez una consecuencia es que las personas se alejen, ¿no? Alejar a las personas que queremos, alejar a las personas, que las personas no quieran estar con nosotros, nos eviten, no nos integren en su círculo social, en sus eventos tal vez, ya no nos inviten a fiestas, ¿no? Pero también en el trabajo nos tratan de evitar, o sea, tienen muchas consecuencias, ¿no? Por eso es muy importante hacernos conscientes cuando nosotros somos esa fuente también de contagio de emociones negativas. Y también se vale alejarse cuando identificas que alguien es una fuente de contagio. Y, por ejemplo, ahorita lo estoy viendo, que no podemos tener este acercamiento por el efecto de la contingencia. Yo he bloqueado personas de mis redes sociales. Yo también. O sea, definitivamente, porque he notado así personas muy negativas, que todos vamos a morir, que somos el virus, que merecemos la extinción, que somos la peor humanidad, que la Tierra ya por fin se va a liberar de nosotros. Entonces, la verdad, para mí es desgastante estar leyendo y estar viendo ese tipo de publicaciones, porque yo la verdad pues creo lo contrario, ¿no? Creo que con esta emoción de esperanza de que pues algo se va a cambiar y estamos aprendiendo y estamos valorando lo que es importante para nosotros, bla, bla, bla. Entonces la verdad es que para mí determinadas personas eran fuente de contagio de emociones negativas y pues decidí bloquearlas. No le quité la amistad, pero sí por lo menos que ya no te salga que ya no me salgan las publicaciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero constantemente estar cerca de esas publicaciones, recibiendo esas emociones negativas cuando pues no es lo que yo
creo, ¿no? Y ni lo que yo quiero sentir. O sea, si esta persona cree que es lo peor, que somos lo peor que le pudo pasar a la Tierra, pues esa es su realidad y yo quiero tener otra realidad con otro tipo de emociones. Claro, pues lo que comentamos hace rato, ¿no? El contagio no es inevitable. Y la primera línea de defensa que tenemos es como con el virus, ¿no? El contagio tampoco es inevitable. ¿Y qué hacemos? Pues la distancia. La distancia es como el primer elemento, el paso Susana 1, ¿no? Distancia. Susana Distancia, como dicen aquí. Susana. Entonces, es un personaje de aquí de México que está promoviendo la distancia entre personas al momento de salir a la calle. Susana dice, sí. Entonces, Susana Babich, ¿no? Como... Miguel Ángel, estamos al aire. Perdón. Bueno, entonces el contagio no es inevitable. Entonces la distancia, pues eso ayuda, ¿no? Pero fíjate, o sea, la distancia es como un paso, pero también hay algo más que podemos hacer. O sea, reconocer nuestras emociones y de lo cual hablamos en el episodio 20, las necesidades detrás de mis emociones. Porque a veces, Diana, estamos de malas y ni cuenta, no somos conscientes de que así nos estamos dejando llevar o arrastrar por las emociones de alguien más. No nos damos cuenta y estamos enojados y no somos conscientes de eso y no ponemos distancia, ¿no? A veces incluso hasta si dices, oye, es que deberías alejarte de esa persona. No, ¿cómo me voy a alejar de esa persona? Sí. Por ejemplo, personas que no se alejan de su pareja, o sea, que su pareja es la fuente de mal humor, de enojo, de todo esto. Y no se enojan y no se alejan, y incluso cuando alguien se los hace ver, pues se ponen a la defensiva y no, esta persona no. A mí yo fui testigo con un amigo que tenía que así pasaba, ¿no? Pero bueno, entonces es importante también reconocer nuestras emociones. Como decía, si no somos conscientes de nuestras emociones, va a ser difícil saber qué nos está moviendo o que estamos entrando en una espiral, ¿no? De emociones y sobre todo resultado del contagio con alguien, ¿no? Entonces, yo creo que antes de poder poner esa distancia, pues necesitamos identificar para entonces saber de quién sí y de quién no nos debemos alejar. Otra cosa es también no reprimir estas emociones. O sea, por más que nos desagrade la emoción de la cual nos estamos contagiando, es más sano procesarla que decir, no, no me enojo y bloqueo a la persona y no, yo no soy así, esa persona es así, porque entonces lo que estoy haciendo es reprimir y por algo ya también se me contagió y me la detonó, ¿no? Entonces, procesarla, ¿no? En el episodio 22 hablamos de etiquetar y expresar emociones según el proceso de comunicación no violenta, y en el 24 hablamos de regular, también siguiendo el proceso de comunicación no violenta. O sea, 20, 22 y 24 pues seguimos este proceso, ¿no? Primero, las necesidades detrás de mis emociones, etiquetar y expresar, y regular emociones. Ahí hay algunos recursos para que lo hagan. Como decíamos, poner Susana Distancia de las personas. Y otra cosa que también podemos hacer es provocar contagiarnos de las emociones que sí nos gustan, ¿no? Buscar lo que por ejemplo, buscar el arte, buscar las canciones que nos gustan, acercarnos a las personas que son fuente de alegría y que nos pues inyectan energía positiva, ¿no? Buscar también, ¿por qué no?, cuando esto sea posible, porque no siempre es posible, ser fuente de contagio de emociones positivas. Es decir, no siempre vamos a estar en ese estado emocional que nos permita, por ejemplo, si estoy triste, lo que necesito es trabajar mi tristeza y no querer ser la persona alegre que ande contagiando a todos, ¿no? Entonces, por eso no siempre es posible ser esta fuente de contagio de estas emociones, entre comillas, positivas o agradables, ¿no? Claro. Pero cuando sí es posible... Termina, perdón. Sí, ser fuente de contagio, pero también respetando al otro. O sea, si yo estoy contento y veo que alguien tuvo una pérdida, pues no voy a querer llegar, y esto hablamos en el episodio 21 de Alegría, a decir, no pasa nada, hombre. Digo, sí, ya se murió, pero pues tienes más personas que te quedan. Pues no, obviamente no vas a hacer eso, ¿no? No. Uh-huh. Y justamente lo que decías, podemos ser nosotros la fuente de contagio de emociones positivas, pero si no lo tenemos, si en este momento no siento esa emoción, pues busco, como dijiste, provocar contagiarme de esas emociones. Y yo he visto en varias publicaciones personas que están diciendo, oigan, recomiéndenme una película, pero de risa. Recomiéndenme una serie donde me ría. O sea, justamente pues en esta situación del aislamiento, las personas he visto que están buscando reír, que están buscando despejarse, que están buscando estar tranquilos, y sobre todo esta parte de la risa. Entonces, pues buscar contagiarnos de estas emociones agradables para regular lo que pudiéramos estar sintiendo.
Sí, claro, definitivamente. Y siempre esto, o sea, ser fuente de, pero siempre respetando nuestras emociones, nuestras propias emociones y las emociones de los demás. O sea, ser fuente de contagio de emociones positivas no quiere decir llegar a imponer esas emociones a los demás, porque eso sería no respetar, ¿no? Por eso decía respetando al otro. Pero también, si estoy triste, ¿no? Pues procesar mi tristeza, o si estoy enojado, o sea, trabajar en esas emociones y no reprimirlas para convertirlas en una positiva y entonces ir por ahí queriendo repartir e imponer eso a los demás, ¿no? Entonces, esto siempre desde o sea, pues muy claro, muy importante, respetando nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Y ya el que se quiere sumar a esa emoción positiva o esa emoción agradable que tú estás proyectando, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero siempre Así respetando a los es. demás. Oye, ahorita que yo estaba buscando justo contagiarme de la risa, pues o de emociones positivas, me acordé de Lelutier, que justamente acaba de fallecer ahorita, Marcos Munstock. Ay, la verdad, yo sí me río mucho con sus videos, con su forma de humor, y bueno, justamente he estado recordando y viendo algunos de sus videos para contagiarme de esta alegría, y pues bueno, con esta ahora mala noticia del fallecimiento de Marcos Munstock. Sí, y hace algunos años otra persona de ellos también, ¿no? Daniel, ay, Sí. yo amaba a Daniel, me hacía reír tanto. Sí, yo me acuerdo cuando los llegaba a escuchar, no era muy seguido, pero cuando los escuchaba también me daba mucha risa Johann Sebastian Mastropiero, ¿no? No, buenísimo. Pues bueno, una excelente fuente de buen humor, ¿no? Y de contagio de buen humor. Así es. Bueno, Diana, pues estamos llegando al final de nuestro episodio y me gustaría saber si hay algo más de lo que quieras hablar o cuáles son tus conclusiones o tus reflexiones de esto que hemos platicado. Yo creo que ya me voy a las conclusiones, Mike. Todo lo que te he comentado ya lo he hecho durante el episodio. Y de conclusiones, pues me quedo con que las emociones son contagiosas. No, pero que va a ser muy importante identificar ¿por qué me estoy contagiando de cierta emoción? Si es simplemente porque me estoy dejando llevar con lo que las demás personas sienten, o si es porque estoy queriendo ser empático. Hacerme consciente de qué emociones de la que me estoy contagiando, si me estoy contagiando de miedo, si me estoy contagiando de frustración, si me estoy contagiando de enojo o si me estoy contagiando de esperanza. O sea, yo puedo llegar a decidir de qué emoción me quiero contagiar, pero para eso me tengo que hacer consciente. Uh-huh. Y la otra pues es justamente hacerme consciente de si esta emoción es mía o no es mía. O sea, yo soy dueña de mis emociones, yo decido si me quiero contagiar de enojo, yo decido si me quiero contagiar de alegría y para qué me quiero contagiar de eso. O también si yo soy una persona que está contagiando a las demás y de qué las estoy contagiando, ¿no? Finalmente, claro. El poder sentir las emociones que los demás están sintiendo sí nos lleva a esta empatía y sí nos lleva a establecer lazos fuertes, pero hagámoslo como desde un contexto de bienestar. Yo no le veo en este momento mucho sentido de que me contagie de una emoción de enojo e incluso hasta llegar a la violencia con tal de pertenecer a este grupo, ¿no? O sea, claro, realmente, sí. ¿Qué estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo y por qué me estoy dejando contagiar? Entonces eso va a ser interesante, pero eso solamente se puede llevar a cabo si me conozco a mí misma, si tengo esta reflexión y si soy consciente de lo que estoy sintiendo y el para qué. Un poquito más para reflexionar sobre mí misma y sobre nosotros mismos. Uh-huh. Esto me hace pensar y tu reflexión me hace reflexionar acerca de que en esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo, que puede haber miedo, ¿no? Y puede haber enojo y puede haber ciertas emociones por la amenaza, vamos a decir, del virus y el evitar que más gente se siga contagiando o contagiando nosotros, etcétera. Pues finalmente son amenazas que hay en el entorno. Y entonces podemos reflexionar, ¿qué recursos necesito para afrontar esas amenazas? ¿El enojo me sirve, no? ¿O el miedo me sirve? ¿O la tristeza? ¿Qué es lo que me sirve ahorita y qué emociones están por ahí presentes? Pero además, ¿qué recursos son los que necesito y cómo puedo construirlos? Y a lo mejor uno de esos es pues estar bien conmigo misma, alejarme de esas fuentes de contagio
de enojo, de miedo irracional, que hablábamos de miedo y pandemia hace algunos episodios, ¿no? Ajá. Entonces, mi reflexión, Diana, mi conclusión de este tema es que es muy importante ser conscientes de nuestras emociones, ser conscientes de para qué, cuándo, por qué y para qué se están presentando, desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque creo que eso nos va también a proteger, a poner como en un espacio seguro, uno, de no ser contagiados por emociones que no nos van a beneficiar, que no son nuestras, que no nos pertenecen, que no nos hacen falta en ese momento, y dos, también podernos convertir en esa fuente de contagio, pero que contagie hacia el bienestar a las demás personas, ¿no? Porque hace unos días yo recuerdo que tú compartiste en nuestra página de Facebook algo sobre la positividad tóxica, por ejemplo, sí, ¿no? Que sería esto de que cuando quieres imponer que el otro tiene que sonreír y tiene que ser alegre y tiene que poder y a toda costa y olvidándose de que pues sí, también hay otras emociones y también hay que respetar el espacio de las personas y que no todo es sonrisas y alegrías, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esto de las emociones y de no dejarnos caer, no estamos negando la importancia de todas las emociones, incluyendo esas que a veces no nos gustan, ¿no? Lo que estamos hablando es también de vivir las emociones de una manera sana y no engancharnos en emociones que no nos van a ser útiles. Entonces, pues esta sería mi reflexión, Diana. Muy bien, Mike. Pues damos por concluido el tema de hoy. Así es, y les agradecemos el habernos escuchado y les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes medios, como el correo electrónico. ¿El tuyo, Diana? Diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y pues bueno, hay muchos medios por los cuales nos pueden escuchar, que ya los decimos siempre al final de cada episodio. Sí, la iVoox, página, Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Y en serio, muchas gracias por escribirnos a nuestros correos. Yo había tenido un poquito mi correo abandonado por el tema del embarazo y luego del parto y luego entonces era un poco caótico, pero ya lo estoy retomando. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus sugerencias, muchas gracias por las preguntas. Pues esperamos seguir contestándolas todas y seguir teniendo su retroalimentación. Y pues también, si de sus corazones nace hacer alguna donación para seguir compartiendo toda esta información y todos los malos ejemplos de Mike, pues pueden ir a la página de expresaremociones.com y hacer ahí algún donativo a través de PayPal para poder pues seguir llevando todos estos ratos de aprendizaje, de diversión, de escucha, de cuestionamientos cada vez a más personas. Así es. ¿En qué empleamos los donativos? Básicamente en los gastos que Mike se implica. va de viaje cada vez a Europa. No. Todos esos han sido pagados por ustedes. No es cierto. Claro que no. No, se van porque genera gastos y el que lo escuchen, el que esté en un servidor, en una plataforma. Exacto. Y por otro lado, entonces esa es una parte, y la otra, pues para difundirlo, para que más gente lo escuche. Entonces, pues eso se va enteramente a los mismos escuchas, se regresa pues para ustedes. Exactamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Diana, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima. Adiós.